Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el Señor de poder transmitir nuevamente a través de este medio la palabra de Dios. Y vamos a ver un tema muy importante que puede y ha generado mucha confusión en relación a los milagros. El tema es el propósito de los milagros. Y vamos a partir leyendo una escritura que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. La carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos o no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Note usted la parte final de este versículo 3, es clave y estaremos concentrando nuestra atención de una manera muy especial, que dice que esta salvación y esta publicación de la palabra, porque así dice la segunda parte del texto, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Entonces vamos a ver cómo es que fue confirmada la palabra por los que oyeron. El versículo 4 tiene la respuesta: testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra de Dios fue confirmada, la publicación de la palabra de Dios que trae esta salvación tan grande fue confirmada, fue certificada por lo que dice el versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios. ¿Cómo dio testimonio Dios para confirmar la palabra? Con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. De esa manera Dios dio testimonio de la palabra, confirmó la palabra, respaldando o respaldándola con milagros y maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ahí fijamos que el propósito de los milagros es confirmar la palabra publicada. Y desde el Antiguo Testamento vemos que la palabra o el mensaje que Moisés traía al pueblo de Israel para que le creyeran, no solamente Faraón y los egipcios, sino para que le creyera el pueblo de Israel, fue Moisés con señales y con milagros ante Faraón. Y de ahí en adelante hubo muchos milagros, hubo muchas señales al cruzar el Mar Rojo, por ejemplo. Y es que estas señales habrían de testificar que Moisés era el portador de una revelación divina, de la palabra de Dios, de los mandamientos que se dieron en el Sinaí, conocidos como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y vamos a ver esto con la ayuda de nuestro Dios, ahí en Éxodo capítulo 14, como haciendo un gran resumen de lo que les estoy hablando, como este texto
nos dice en el capítulo 14 del Éxodo, versículo 27 al 31. Dice en el nombre del Señor Jesús: y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y el Señor derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra, es decir, a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho, es decir, aquel gran milagro, porque fue un milagro lo que sucedió, como Dios abrió el mar conocido como el mar Bermejo. Dios abrió ese mar haciendo o permitiendo que pasara el pueblo de Israel en seco, como por tierra seca, dice la Escritura, y sin embargo los egipcios quedaron sepultados en el mar. Y el versículo 31 entonces dice: y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Ahí está. Sucedieron muchos milagros para que finalmente el pueblo de Israel creyera al Señor y a Moisés su siervo. Moisés, que traía la revelación de la palabra de Dios, la revelación de lo que conocemos como la ley de Moisés. Y de eso habla Esteban en el capítulo 7 de los Hechos. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos. Como Esteban también da testimonio de lo que sucedió con muchos milagros, con señales en medio del pueblo de Israel, con un propósito. Hechos capítulo 7, vamos a leer ahí el versículo 35, dice en el nombre del Señor Jesús: a este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, y habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, en el desierto y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina, o en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Ahí está cómo Dios respaldó el ministerio de Moisés con milagros, prodigios, tanto en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, lo que acabamos de leer en el libro del Éxodo, y en el desierto por 40 años. Todo esto tenía un propósito: que Moisés tuviera ese respaldo por parte de Dios con estas señales, milagros y prodigios, para que fuera reconocido como el profeta, como aquel que traería las palabras de vida para darnos. Entonces, las señales, los milagros, los prodigios
Indudablemente respaldaron a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera creer que Moisés era el que Dios había enviado, que era el profeta y que él había recibido las palabras de vida para darnos. En el tiempo de los profetas también sucede algo similar. El tiempo de los profetas los inicia dos profetas muy marcados en la Biblia, como lo fue Elías y como lo fue Eliseo. Ellos marcan el inicio de los profetas conocidos como profetas mayores, que destacan también en la revelación de Dios a través de sus libros, los libros de los profetas. Pero este inicio de este ministerio de los profetas fue también respaldado con grandes señales y milagros. Vamos a ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo Gloria a Dios, versículo 17. Vamos a ver un milagro entre otros muchos, que hizo el profeta de Dios, Elías, y dice entonces el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsole sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido matándole su hijo? Y midióse sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Ahí vemos un gran milagro, entre otros que hizo el profeta Elías y que hizo también el profeta Eliseo. Pero en este milagro, notemos lo que dice el versículo 23. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la cámara a la casa y diólo a su madre, y díjole Elías: mira, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer viuda pudiera dar ese reconocimiento al profeta Elías? Pues en el versículo 24 le dijo: ahora. ¿Qué sucedió para marcar ese ahora? Le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿Qué es lo que dio esa credibilidad a esta mujer, a esta viuda? Precisamente los milagros que el profeta hizo respaldaron su ministerio, confirmaron su ministerio como un hombre que hablaba la palabra del Señor, que hablaba la verdad y que era evidentemente un varón de Dios o un profeta del Señor. Vemos también en relación al profeta Elías en el capítulo 18, vamos a ver cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y vamos a leer ahí desde el versículo 37.
Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Para qué? Hablando de que de que Dios respondiera por fuego para encender el holocausto, para encender aquel altar que el profeta Elías había hecho, un altar el cual había llenado de agua y le había puesto una reguera alrededor. Y clamó, voy a leer inclusive desde el versículo 36. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios, o es Dios. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Que el pueblo reconoció que el Señor era Dios y que el profeta Elías traía un ministerio de parte de Dios ante los profetas falsos de Baal. Precisamente los milagros. Este milagro que aquí se nos describe la escritura en este capítulo 18 del primer libro de Reyes, ahí está cómo el Señor responde, respalda con señales, cae fuego del Señor que consumió el holocausto, y cuando lo vio todo el pueblo, ¿qué vio todo el pueblo? El milagro. Es ahí donde cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, Él es Dios. Ahí está cómo reconocieron el ministerio del profeta Elías por aquel gran milagro que hizo ante los ojos de ellos. Entonces estamos encontrando en la palabra de Dios cómo Dios respaldó el ministerio de Moisés, que trajo la revelación del antiguo pacto, lo respaldó con milagros, con prodigios grandes. Vemos también que el ministerio de los profetas, Dios lo respaldó también con señales, con milagros grandes. Y luego el ministerio del Señor Jesús, de igual manera, Él hizo muchos milagros que respaldaron, obviamente, su ministerio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 22. Aquí es Pedro hablando, lleno del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, y dice en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Esa palabra aprobado está en el sentido de que fue, como quien dice, certificado de Dios. Trajo una aprobación entre ellos. ¿Con qué? Sigo leyendo. Varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, o con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. ¿Qué es lo que trajo esa aprobación? Las señales, prodigios o milagros y maravillas. Eso trajo la aprobación de ser el portador de la palabra de Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ahí está lo que dice Pablo también, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación. El ministerio y la revelación de la palabra, el mensaje del Señor Jesús fue respaldado por milagros, señales entre el pueblo de Israel. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 5. Evangelio según Juan, capítulo 5. Hablando de cómo Dios respaldó la revelación de la palabra que trajo el Señor Jesús con milagros y prodigios. Capítulo 5, versículo 35, dice en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Estoy leyendo, disculpen, en Juan capítulo 6, versículo 36, pero dije el capítulo 5, disculpen. A veces vemos el capítulo arriba en el título y no vamos directamente al capítulo. Capítulo 5, de ahí del Evangelio según Juan, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Note usted, las mismas obras que yo hago, refiriéndose a los milagros, a las señales que él hacía, esas señales, esos milagros, daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? De que él traía, de que él era el enviado y de que él traía la revelación de la palabra de Dios. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Ahí está los milagros, las obras que el Señor Jesús hizo para dar testimonio de que él era el enviado y que él era el portador de la palabra de Dios, que él traía la revelación de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 10 de ahí mismo de Juan. Capítulo 10, versículo 24. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y rodeáronle los judíos y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas, ¿qué dice? Dan testimonio de mí. Las obras, refiriéndose a los milagros que él hacía, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces que el Señor Jesús, su mensaje, la revelación de la palabra, era respaldada claramente por milagros. Vamos a ir al Evangelio según Juan, pero ahora en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Es inclusive un texto que pusimos en nuestra invitación a este tema. 30 y 31 del Evangelio según Juan, capítulo 20.
dice en el nombre del Señor Jesús. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, cuando dice estas, empero, ¿a qué se refiere? A las señales que él hizo, a los milagros que él hizo. Estas, empero, estas señales son escritas. ¿Cuál es el propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está cuál es el propósito, cuál fue la finalidad de los milagros que el Señor Jesús hizo. No solamente aliviar el dolor del afligido, del enfermo, sino que aquí está el propósito, para que viendo las señales, para que viendo los milagros, pudieran creer que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hacemos un recuento que en el Antiguo Testamento, la revelación de la palabra llamada el Antiguo Pacto, la ley dada por Moisés, fue respaldado su ministerio con grandes milagros y señales y prodigios. El tiempo de los profetas vino y también su ministerio y la profecía que ellos hablaron fue respaldada con señales, con milagros. El tiempo del Señor Jesús ministrando la palabra, también fue respaldado su ministerio y su mensaje con milagros, con señales, lo cual dice aquí el texto, que fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora viene el ministerio de los apóstoles, que de igual manera también había de ser respaldado por señales, por milagros y grandes maravillas. Vamos a ver esto en el nombre del Señor Jesús. El tiempo de los apóstoles también, su mensaje, su palabra, la doctrina que dejaron para nosotros en sus cartas, fue respaldada por milagros y señales y prodigios que ellos hicieron. Entonces, como leímos al principio en Hebreos capítulo 2, después de hacer este recuento, podemos comprender un poco más lo que dice Hebreos 2 en el versículo 3 y 4. La parte final del versículo 3 dice, confirmada, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios. ¿Cómo testificó Dios? Para confirmar la palabra, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está nuevamente el ministerio de los apóstoles siendo respaldado por señales, milagros y diversas maravillas. Ahí está la finalidad, el propósito de las señales que se dieron en el tiempo de los apóstoles. Confirmar que el mensaje que ellos traerían sería parte de la revelación de Dios. Por eso tenemos ahora la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este ministerio
portadores de esta revelación de la palabra de Dios, entonces fue respaldada con señales y con milagros. Por eso, principalmente a los apóstoles se les dijo allá en Marcos capítulo 16. Vamos a ver en Marcos capítulo 16. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11. ¿A los 11 qué? A los 11 apóstoles. Recuerde que en este tiempo ya no estaba Judas Iscariote, aún no era reemplazado entre los 12, y por eso habla de 11. Versículo 14, vuelvo a leer nuevamente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No lo pone en duda, algo que iba a suceder tal y como el Señor lo dijo. Versículo 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los apóstoles. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con señales que se seguían o que les seguían, confirmando la palabra con señales, es decir, con milagros que les seguían. Fue la forma en que Dios respaldó también el ministerio de los apóstoles, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ese era el propósito de los milagros, de las señales, respaldar esta revelación de la palabra de Dios que ahora llegó por medio de los apóstoles. Entonces consideramos que el ministerio de los apóstoles, respaldado en gran manera por milagros, por señales, tal y como el Señor les dijo ahí en Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10, cuando el Señor llamó a los 12 discípulos y los envió. Apóstoles quiere decir enviados. Y ahí menciona por nombre a los 12 apóstoles. Y en el versículo 7 y 8 les dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos. Note usted que aquí ellos directamente sanaban enfermos. Dice así, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor les da esta facultad a sus apóstoles que harían todas estas cosas, pero no las pone como en tela de duda, como diciendo: ustedes oren, quizás puedan sanar enfermos, quizás puedan resucitar muertos. No lo pone en un quizá, en una posibilidad, sino que con toda certeza les dio esa facultad.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Aún resucitad muertos. Hoy en día tenemos muchos que se dicen ser apóstoles, pero yo los invitaría a estos que se dicen ser apóstoles que muestren las señales, señales genuinas, señales verdaderas de que en realidad son apóstoles y que traen señales, milagros, de tal forma que pueden resucitar muertos, limpiar leprosos. Les invito a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, acerca de los falsos apóstoles, como el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, en el versículo 1 y 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice? Y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Si en aquel tiempo había hombres amadores de sí mismos, avaros, detractores, ingratos, sin santidad, teniendo apariencia de piedad, y entre estos hombres también había quienes se decían ser apóstoles y eran falsos, eran mentirosos. Si en aquel tiempo del auge de la iglesia primitiva, de la revelación de la palabra de Dios, había apóstoles falsos, mentirosos, oiga, pues ahora con más razón son apóstoles, como dice ahí, no lo son. Más bien dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No son apóstoles y los has hallado mentirosos. Bien, el ministerio de los apóstoles fue respaldado de una manera muy especial, con señales y con milagros y con diversas maravillas. Y el apóstol Pablo hace referencia muy clara a esas señales como parte del ministerio de apóstoles. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, versículo 11 y 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menor o menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, las señales de ¿qué? Las señales de apóstol. Note usted que estas señales son o corresponden a los apóstoles. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Y en qué más? ¿Cuáles son esas señales de apóstol? En señales y en prodigios o milagros y en maravillas. Son señales de los apóstoles. ¿Por qué ellos tenían esas señales? Porque ellos traían un ministerio que era la revelación de la palabra de Dios, a través de sus escritos, a través de las cartas que conocemos como cartas apostólicas. Ellos traían la revelación de la palabra de Dios. Por eso, Efesios capítulo 2, una escritura que hemos leído en otras ocasiones, en otros temas. Ahora vamos a ir nuevamente a esa escritura. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice en el nombre del Señor Jesús: edificado sobre el fundamento de ¿quién?
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bien, entonces aquí pone a la iglesia como un edificio, como un templo que va creciendo y que es la morada de Dios en espíritu, su iglesia. Y en esa iglesia está diciendo que el fundamento o el cimiento de esa construcción, hablando en el sentido espiritual y figurado, el fundamento o los cimientos de esta construcción son los apóstoles. El cimiento o el fundamento de una construcción se echa una sola vez. Una sola vez. No se pone el cimiento en un segundo piso, en un tercer piso o en la parte superior de la construcción. No. El fundamento, el cimiento se pone una sola vez al inicio, en este caso al inicio de la iglesia, fue puesto por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si el fundamento o el cimiento es puesto por los apóstoles, ya se dio una sola vez. Quienes pretenden ser apóstoles hoy en día no lo son mentirosos, porque Dios no va a poner un cimiento cuando ya la construcción está avanzada, no va a poner un fundamento en un segundo, en un tercer piso, no. El Señor lo puso ya y fueron sus apóstoles respaldados con milagros, con señales de apóstol que trajeron una revelación de la palabra de Dios. Ahí está cómo la palabra fue confirmada por señales, milagros que ellos traían. Vamos a ver este ministerio de apóstoles un poco más en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Leemos ahí en el versículo 12. Dice en el nombre de Jesucristo y por las manos de ¿quién? De los apóstoles. Eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra, tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos, óigalo bien, todos eran curados. Esto se parece a los apóstoles que hoy en día se dicen ser apóstoles. No, los apóstoles aún resucitaban muertos. Todos los enfermos, dice ahí la escritura, eran sanados o eran curados. ¿Por quién? Dice el versículo 12, por las manos de los apóstoles. Ellos tenían las señales de apóstoles, porque ellos traerían un mensaje, traerían una revelación, de hecho trajeron una revelación de la palabra de Dios. Este
Nuevo Testamento que encontramos aquí en la Escritura fue revelado a los apóstoles y el Señor respaldó su ministerio con estos milagros y prodigios en medio del pueblo. Capítulo 15, de ahí mismo del libro de los Hechos. Capítulo 15, seguimos considerando la Escritura acerca de del propósito de los milagros y señales. Capítulo 15, versículo 12. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Ahí está cómo Dios respaldó el ministerio de los apóstoles con milagros y señales, grandes maravillas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos también en el capítulo 14, ahí retrocediendo un poco, versículo 1. Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos los incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio. Óigalo bien, el Señor daba testimonio ¿a qué? A la palabra de su gracia. ¿Con qué? Dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Ahí está, dando testimonio a la palabra, para que milagros y señales fueran hechos por mano de ellos. Traían entonces las señales de apóstol. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a la carta a los Romanos. Como la carta a los Romanos escrita por Pablo, también hace referencia a esto mismo. Capítulo 15 de la carta a los Romanos, vamos a leer desde el versículo 15 al 19, en el nombre del Señor Jesús. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra, ¿y con qué más? Y con las obras. Versículo 19. Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que respaldaba esta predicación del apóstol? Potencia de milagros y prodigios. Es lo que respaldaba el ministerio de este apostolado. Entonces, es este ministerio del apostolado que se sentó en un principio de la iglesia y que fue una sola vez, y que ya no hay más apóstoles, y lo digo claramente,
Ya no hay otro cimiento, dando a entender que ya no hay otros apóstoles ahora en nuestro tiempo. Los apóstoles de Dios sentaron el fundamento. Y aquí está en la escritura. Cualquiera que diga que tiene una revelación adicional y aprovecha de supuestos milagros, ya la palabra ha sido completada, pues como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, ahí dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra se ha completado y ya no podemos aceptar ninguna revelación fuera de esta palabra. Aquí está completa la palabra de Dios, la revelación, y fue respaldada por el ministerio de los apóstoles, siendo ellos el fundamento de la iglesia. Entonces no podemos ponernos en un plan de demandar señales, de demandar milagros. La tendencia de la gente, lamentablemente, quieren milagros, pero no quieren al autor de los milagros. No quieren hacer trato con el autor de los milagros y solamente quieren el beneficio de los milagros. Bien, leo una escritura ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Y yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿usted también pide señales hoy en día? ¿Va a creer en Dios solamente si hay señales y milagros? Porque aquí el apóstol Pablo refiere en forma de algo que no debe de ser, en forma de reproche, cómo los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, algo inconveniente. Pero luego dice en el versículo 23, mas nosotros, ya hablando de la iglesia, los que son de Cristo, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí está la predicación de la palabra de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. La predicación de la palabra de Dios es lo que creemos. Aquí está la palabra que se predica, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Así es que no nos pongamos en el plan de incredulidad pidiendo o demandando señales, porque aquí está la palabra de Dios que es aceptada por el respaldo que tuvieron los escritores del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también ya vimos que fue respaldado el ministerio de Moisés por señales, prodigios grandes. El ministerio de los profetas también fue respaldado por señales y prodigios grandes. El ministerio del Señor Jesús también fue respaldado por señales y prodigios grandes. Y la finalidad concluye el Señor, la Escritura diciendo que hizo Jesús también muchas cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero las que se escribieron, hablando de las señales y milagros, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Ahora creemos en su palabra. Ahora yo le pregunto, ¿acaso usted necesita milagros para adquirir fe? ¿Acaso la Biblia dice que tienen que venir milagros para adquirir fe? No. ¿Qué dice esa escritura tan conocida de Romanos capítulo 10, versículo 17? Lo leo como dice el texto. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. No se equivoque queriendo adquirir fe por medio de señales y de milagros. La fe viene ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 también nos dice que la fe viene por el fruto que se siembra, por una semilla que se siembra y trae como consecuencia el fruto del Espíritu. Leemos ahí en capítulo 5 a los Gálatas, versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y ¿qué más? Fe. Fe es parte del fruto del Espíritu. Y un fruto es el resultado de una semilla que se sembró. ¿Y cuál es la semilla que se siembra para traer como resultado ese maravilloso fruto de la fe o ese fruto del Espíritu Santo, en el cual está incluida la fe? Bueno, pues la palabra dice por el Evangelio según Lucas capítulo 8 versículo 11, es pues esta la parábola, la simiente es o la semilla es la palabra de Dios. Por la semilla que se siembra, que es la palabra de Dios, viene el fruto del Espíritu que incluye fe. Ahí está cómo viene la fe. La fe no viene porque usted necesite ver milagros, no. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y le voy a poner un ejemplo que he citado en otras ocasiones, o hemos citado por otros hermanos que también les ha sido revelado esto, como un hombre de Dios con una fe genuina estaba enfermo. Vamos ahí en la carta a Timoteo. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Hablamos de la fe que viene por el oír la palabra de Dios y viene por la semilla que se siembra, que es la palabra de Dios. Y aquí nos habla de la fe también, y dice en el capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Recuerde que esta carta la escribe Pablo a Timoteo. Entonces se refiere a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. ¿Qué es lo que tenía Timoteo? Según este versículo 5, una fe no fingida, una fe genuina. Pero ¿cómo adquiriría esa fe Timoteo? ¿Por milagros? ¿Por sanidades? No, sin duda la adquirió por la palabra de Dios. Él podía estar enfermo, pero eso, el ser sano no le iba a dar fe. Y de hecho, que Pablo, que cita a Timoteo en su primera carta como un hermano que estaba enfermo. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Vamos a leer esta última porción de la escritura. Capítulo 5, versículo 23. Le dice Pablo a Timoteo: no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas, ¿qué? De tus continuas enfermedades. Timoteo entonces tenía enfermedades continuas y eso evitaba que Timoteo no tuviese fe de ninguna manera.
porque el ser sano no le iba a dar la fe a Timoteo. De hecho, no le daba la fe a Timoteo el ser sano. Él podía estar enfermo y sin embargo tener fe adquirida por el oír de la palabra de Dios. Así es como hoy en día debemos de adquirir fe, no esperando milagros, no esperando señales como los judíos que piden señales, según leímos en la primera carta a Timoteo capítulo 1. No, la fe se adquiere por la palabra de Dios. Solamente una última escritura de Hebreos capítulo 11 que habla de los hombres de la fe. Estos hombres de la fe, según dice el capítulo 11, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, y dice la versión antigua, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. La fe no les vino por hacer sanos de una enfermedad o por recibir un milagro de sanidad. No, eran hombres de fe, aunque estuviesen enfermos. De hecho, el texto dice que convalecieron de enfermedades, hombres de fe. Entonces tenemos un recuento, haciendo un resumen de esta enseñanza. El propósito de los milagros y de las señales fue respaldar una revelación de Dios, como Dios lo hizo con Moisés. Respaldó el ministerio de Moisés con grandes señales y milagros. Después respaldó el ministerio de los profetas con grandes señales y milagros. El ministerio del Señor Jesús fue respaldado con señales y milagros, varón poderoso en obras y en palabras. Fue respaldado con grandes señales. Y finalmente el ministerio de los apóstoles tenían las señales de apóstol, siendo respaldados por grandes milagros. ¿Para qué? Para confirmar la revelación que traerían y que dejarían escrita a través de estos libros o cartas de los apóstoles. Damos gracias a Dios por tener ahora la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a darle gracias a Dios en una oración. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad, que ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, fue confirmada por señales, por milagros, por diversas maravillas. Y has permitido, Señor, que se completara esta escritura. Gracias, Señor, gracias. Ahora, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra divina. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y que adquiramos fe. Y los que han de venir adquieran fe, no esperando milagros, no esperando sanidades, sino que adquieran fe oyendo la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sobre todo has hecho el milagro más grande en la cruz del Calvario, en el cual sacrificio nuestros pecados fueron perdonados y nos sanaste. Nos sanaste, Señor, de nuestro pecado, que estábamos como el pueblo de Israel cuando había revelado y que les dijiste, toda cabeza está enferma, todo hombre está enfermo desde la planta del pie hasta su cabeza, hasta su mollera. No hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estábamos muy enfermos. Sin embargo, tú nos trajiste sanidad, sobre todo a nuestra alma. Gracias, Señor. Y aunque hay muchos que no aprecian ese milagro, esa sanidad que has hecho, pues ponen atención
solamente quieren las sanidades, quieren los milagros, pero no quieren hacer tratos contigo. Señor, yo te pido que esta palabra pueda hacer reflexionar a muchos en sus corazones y que te acepten a ti como el autor de todo milagro. Que te acepten a ti como aquel que ha respaldado el ministerio de Moisés en el Antiguo Testamento, el ministerio de los profetas, el ministerio de los apóstoles, para que se creyera en la revelación divina que ellos nos trajeron. Y ahora tenemos esta palabra inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que puedan adquirir fe, no esperando milagros de sanidad, sino por el oír tu palabra. Que tu palabra, cual semilla, siga siendo sembrada en los corazones y dé como resultado el fruto del Espíritu Santo, en lo cual en ese fruto también viene la fe que es necesaria para que podamos ganar o salvar nuestra alma, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare no agradará tu alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos, sino fieles para ganancia del alma. Gracias, Señor. Bendice a nuestros amigos, oyentes, hermanos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo.